Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les acompaño como siempre, lunes a viernes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia, los tenemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Brasil. Desde este martes, Fernando Haddad es el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, por el PT. En una carta enviada desde la cárcel, Lula envió un claro mensaje al pueblo. Ahí está la frase: a partir de hoy, Haddad será Lula para miles de brasileños. Cerramos las comillas y nos preguntamos, como líder natural, como líder del pueblo, ¿el voto por Lula podrá ser trasladado? Vamos a analizarlo aquí en Noticia. Segundo tema que es noticia, Venezuela, martes de movilización antiimperialista en las calles de Caracas. ¿Qué entraña esta protesta y cómo entenderla a nivel global? Lo veremos aquí en Noticia. Y tercer tema que es noticia, España, para ser más exactos, Cataluña, en Barcelona. El independentismo reclama la libertad de presos políticos y exiliados en distintas partes de Europa. Además, una república se aleja. Pero todo esto sucede con una multitudinaria movilización con motivo de la celebración de la Diada, el Día Nacional de Cataluña. Tenemos el análisis en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el Partido de los Trabajadores anuncia la candidatura de Fernando Haddad a la presidencia en sustitución del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, luego de que la justicia obstaculizara la postulación del líder político. Aquí tenemos los detalles. Fernando Haddad fue nombrado este martes por el Partido de los Trabajadores como sustituto de Luis Ignacio Lula da Silva para la candidatura presidencial de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre. Vamos a aceptar el desafío del presidente Lula de no dejar al pueblo brasilero y a Brasil sin una alternativa de lucha, y delante de esto estamos como él lo presentó y determinó, presentándole a ustedes hoy a Fernando Haddad como representante de Lula a la presidencia. El anuncio se da tras vencerse el periodo de 10 días fijado por el Tribunal Superior Electoral para sustituir la candidatura de Lula. El tribunal se había negado a aceptar los recursos que le permitirían permanecer en la contienda y rechazó el pedido del PT de extender el plazo hasta la próxima semana. Uno de los abogados de Lula, Luis Eduardo Greenholdt, fue el responsable de leer la carta del exmandatario frente a cientos de personas que se congregaron en las afueras de la cárcel de Curitiba. En ella, Lula denunció que su condena es una farsa judicial y una venganza política. Además, pidió al pueblo brasilero apoyar a Haddad. Si quieren acallar nuestra voz y derrotar nuestro proyecto para el país, están muy equivocados. Nosotros seguimos vivos en el corazón y en la memoria del pueblo. Y nuestro nombre ahora es Haddad. Entre tanto, el nuevo candidato del PT lamentó que Lula no pudiera continuar en la contienda y llamó a los brasileños a garantizar la victoria presidencial en honor a su padrino político. Nosotros sentimos lo que ustedes están sintiendo, pero no es hora de volver para la casa con la cabeza baja. Es hora de ir a la calle con la cabeza erguida y ganar esta elección, con este pueblo, por Lula, por el Partido de los Trabajadores, por el Partido Comunista, por los movimientos sociales y por Brasil, porque Brasil merece esa victoria. Fernando Haddad es un político de descendencia libanesa con 35 años de militancia en el PT. En 2005, Lula lo nombró ministro de Educación y en 2011, Dilma Rousseff lo ratificó en el cargo. En 2013, se convirtió en alcalde de Sao Paulo. Su trabajo público se destaca por la defensa de políticas públicas para las minorías. De hecho, se le reconoce el empuje dado al plan gubernamental La Universidad para Todos. Por su parte, la fórmula vicepresidencial de Haddad, Manuela Dávila, es militante del Partido Comunista de Brasil desde 2001. Fue concejal de la ciudad de Porto Alegre y diputada federal. Dávila es defensora de la causa feminista.
En paralelo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ratificó la víspera su posición sobre el derecho de Lula a ser candidato. El organismo hemisférico recuerda al Estado brasileño su obligación de seguir las decisiones del comité, destacando que el país es firmante de tratados internacionales que reconocen su vigencia. Más información desde Curitiba con André Vieira. Nos ha estado contando André, nuestro corresponsal permanente en Brasil, hoy desde Curitiba, todo lo que ha significado este hecho, considerado por algunos medios locales como un día histórico cargado de significado. Pero André, quiero preguntarte sobre reacciones políticas a esta decisión que toma el expresidente Lula y que es anunciada de esta manera en horas del mediodía allí en Curitiba. Hola, sí, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia aquí de Es Noticia. Efectivamente, las reacciones fueron inmediatas. Por aquí los movimientos sociales han calificado este día como un día histórico no porque Haddad sería el sustituto de Lula da Silva en esa disputa electoral, pero un día histórico pues la izquierda reafirma su fuerza y también una vez más denuncia que Lula da Silva es una víctima de un proceso de persecución política, mediática y judicial, y que Haddad está ahora como candidato a la presidencia, pues Lula fue impedido por una maniobra de la justicia de Brasil de participar en esas elecciones. Recordemos que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya había enviado un comunicado para el Estado brasileño, para que el Estado brasileño para garantizar el derecho de Lula de participar en esas elecciones, lo que no fue seguido por la justicia aquí de Brasil. Así que en este momento la clase política aquí de Brasil reacciona inicial, pero la izquierda votos para Fernando Haddad en esa disputa electoral y califica ese día como un día histórico, un día para denunciar la persecución contra Lula da Silva, pero también un día para reafirmar la esperanza por medio de Fernando Haddad, ahora disputando en el lugar de Lula da Silva. Tatiana. Gracias, André. Muy buenas noches. Seguimos pendientes de ti con la información que nos envíes más adelante en el servicio informativo de Teleciudad de Curitiba. Buenas noches. A ti. Analista político, presidente de Brasilia. Beto, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo a ti y a los televidentes de Telesur. Muy bien. Muchas gracias. Beto, primero déjame preguntarte algo que ya también a manera de interrogatorio nos planteábamos al inicio de esta emisión de Noticia. Como líder natural del PT, como el líder político que es lo que representa Lula, está absolutamente claro el nivel de personas que podrían votar por él. Pero todo esto podrá ser trasladado a otra persona, a otra figura, aunque él lo hubiese recomendado. ¿Tú crees que esto realmente será posible? Bueno, hay muchos estudios sociológicos, políticos, que prueban que hay antecedentes de transferencia de votos. En Brasil mismo, en los años 50, 45, cuando Getúlio Vargas fue impedido de candidatarse, él transferiu votos com um apoio a Eurico Dutra em 5 dias, faltando para a eleição, e houve uma vitória abrumadora de Eurico Dutra contra o candidato da direita. Então, a fórmula foi igual em Argentina, quando, por exemplo, Perón foi impedido de candidatar-se, lançou Héctor Cámpora, e a fórmula era Cámpora ao poder e Perón, ou melhor, Cámpora ao governo e Perón ao poder. Agora é o que estamos vendo aqui passar em Brasil, porque Lula está sendo impedido de toda maneira por casuísmo, uma atitude viciosa do judiciário, impedindo-lo de que seja, para ele, as leis não valem, não têm sentido para Lula, as leis, porque o judiciário não reconhece Lula um cidadão pleno de direitos. Então, há uma perseguição muito clara, então só resta esta representação, essa fórmula com Fernando Haddad, para que o PT não quede afuera
no tenía ningún sentido el PT estar afuera de la elección, ya que es el partido más popular. Salió una encuesta reciente que daba el PT con 29% de las preferencias. Incluso toda la suma de los otros partidos, todos los otros partidos, no alcanza el 29% de popularidad que tiene el PT. Entonces, un partido como ese, que arrancó Brasil, sacó Brasil del mapa del hambre de la ONU, que hizo una serie de transformaciones muy importantes, que hay muchas otras que quedaron por ser hechas. Ese partido tiene el derecho histórico y Lula, con su comprensión, hace esa fórmula desde la cárcel, siendo un verdadero protagonista de esa elección, con una sabiduría política, porque él va buscando una identificación con Fernando Haddad y con Manuel Haddad, del sentido de que somos un proyecto, no somos personas, somos un proyecto, y Lula ahora fala por la boca de Fernando Haddad, pero sobre todo habla por millones de brasileños que se sienten como Lula. Cada uno se siente como siendo Lula. Beto, ¿y por qué el expresidente Lula escogió a Fernando Haddad, que no es una figura tan reconocida? Me refiero a nivel internacional, a nivel interno. Te pido también que nos des tu visión, pero no tan reconocida a nivel internacional como, por ejemplo, la senadora Gleisi Hoffmann. Bueno, hay una serie de factores para eso. Primero, porque una de las grandes transformaciones que hizo tanto el gobierno de Lula como de Dilma fue en la área de la educación y con Fernando Haddad. O sea, poner millones de pobres, de negros, de indígenas dentro de la universidad y crear más de 400 escuelas técnicas públicas y gratuitas, hacer una serie de transformaciones muy importantes para la área de la tecnología y la educación. Eso tiene un valor muy grande. Fue Fernando Haddad quien comandó esa transformación como ministro de la educación. Después, como alcalde de la mayor ciudad de Brasil, vale decir que São Paulo está en la región sudeste, pero es prácticamente una ciudad nordestina, donde Lula tiene un apoyo expresivo, enorme, muy grande en toda la región. Entonces, eso significa hacer una mezcla de poner dentro de la región estratégica, que es São Paulo, donde hay el candidato, por ejemplo, Geraldo Alckmin, que era gobernador de São Paulo. Entonces, ahí poner una cuña muy importante que está Fernando Haddad. Después, por su calidad de un pensador, de ser un economista, de ser también un hombre con mucha juventud, ¿no? A pesar de que ya fue alcalde de la mayor ciudad de Brasil, y con eso lanzaron una forma que tiene mucho de juventud, mucho de transformación social, de políticas públicas, de protagonismo estatal para avanzar en aquilo que Brasil necesita hacer todavía, porque está retrocediendo al mapa del hambre de la ONU. Entonces, eso significa que Haddad tiene una expresión de estar plenamente identificado, primero con Lula, totalmente, una lealtad bastante expresiva, que Lula dijo al final de su carta. Hay una línea muy importante: yo voy a estar con Fernando Haddad en el gobierno, comandando ese proceso. Eso es una cosa que, por ejemplo, Lula no había dicho cuando Dilma fue electa la primera vez. Entonces hay ahí una expresión de que Lula no va a dejar de estar muy pendiente, muy activo, muy protagonista con Fernando Haddad, coparticipando del proceso de reconstrucción de Brasil en lo que es necesario, sí, para hacer justicia, para destruir lo que queda de miseria. Beto, hablas de juventud, evidentemente, no solamente en la figura del candidato a la presidencia de Fernando Haddad, sino también de su fórmula a la vicepresidencia, Manuela Dávila. ¿Cómo se logra esta unión de las izquierdas y qué representa ella? Entre otras cosas, quiero preguntarte si llama o no la atención, cómo se ha percibido al interior de Brasil, que él se veía absolutamente seguro hoy durante su discurso, pero ella no se sentía
Me refiero, por lo que veíamos a través de las imágenes, tal vez insegura, tal vez preocupada. Así que quiero preguntarte un poco más de ella, porque en adelante la veremos de manera muy seguida a través de los medios de comunicación. No, Manuela Dávila es una mujer con mucha juventud, con mucha energía, con mucha decisión de lucha, muy combativa, ¿no?, del Partido Comunista de Brasil, y tuvo un pasaje muy importante por la Cámara Federal, como diputada federal, y hoy es la diputada más votada del estado de Rio Grande do Sul, que es un estado muy importante, el quinto estado, la quinta provincia de la federación, bastante importante desde el punto de vista de la economía, de la tradición. Ahí de Rio Grande do Sul vinieron prácticamente varios presidentes de la República, son de Rio Grande do Sul. Hay una tradición, un estado que tuvo gobierno de izquierda, como Leonel Brizola, que tuvo guerra civil, entonces hay una tradición, y ese espíritu combativo Manuela carga, pero además la juventud, además de ser las mujeres, porque las mujeres están prácticamente en pie de guerra contra las declaraciones machistas y completamente reaccionarias y fascistas del candidato Bolsonaro, que dijo que no contrataría mujeres porque pueden dar la luz, ¿no?, tener hijos, y que tienen que ganar menos que los hombres. Dijo eso. Entonces hay un levante, una indignación femenina contra eso, y eso Manuela va a representar con mucha habilidad, porque es una periodista incluso de formación, tiene mucha habilidad para el debate político, para la lucha de calle, para la lucha social, y con mucha identificación con ese inmenso contingente femenino que está hoy se levantando, se uniendo contra las declaraciones absolutamente retrógradas, medievales del candidato Bolsonaro. Entonces, Manuela tiene toda la posibilidad. Claro que la novedad, todo que está pasando en Brasil, porque estamos en una elección completamente anormal, completamente anómala, con constrangimiento del principal líder político imbatible, que fue sacado de la elección porque la vencería, indudablemente. Entonces, no es una elección normal. Entonces, hay momentos de mucho constrangimiento, no hay un debate democrático abierto, los medios de comunicación están haciendo prácticamente una telenovela falsa en torno del atentado muy poco aclarado que sufrió Bolsonaro. Claro que todos condenamos la violencia, pero hay que explicar muchas cosas, pero sobre todo porque la Rede Globo, la poderosa Rede Globo, actuando como un partido político, está buscando interferir, sí, de manera antidemocrática, para manipular las encuestas, manipular opinión y hacer una telenovela acerca de ese atentado que todavía no está aclarado, no hay nada claro, hay muchas cosas por investigar, cómo realmente fue lo que pasó. Pero de toda manera, lo que sí está muy claro es la posibilidad de esa fórmula, Fernando Haddad y Manuela Dávila, con el apoyo de Lula, con Lula estimulándolo por todos los medios de comunicación que sea posible hacer hoy, con un contingente de millones que se sienten Lula, de hacer esa fórmula bastante popular. Beto, y me queda algo por preguntarte, ya también te lo planteaba, pero lo reitero porque es importante. ¿Cómo se logra esta fórmula de las izquierdas? Meses atrás, si veíamos algunos artículos, decían que la izquierda en Brasil estaba realmente quebrada, que el PT iba por un lado, que otro tipo de movimientos y el Partido Comunista por el otro. ¿Cómo se logra esto y cuál es el estado real entonces de la izquierda en este momento en Brasil de cara a lo que queda dentro de un mes, la elección presidencial absolutamente importante para el futuro inmediato, sobre todo inmediato del país? Bueno, la fórmula que Lula está buscando es acercarse del PCdoB, acercarse del Partido Socialista Brasileiro, que fue un apoyador de Lula y de Dilma en 2002, 2006, 2010, 2014, pero después no. Después incluso el PSB, Partido Socialista Brasileiro, se alineó con el golpe, ¿no? Pero ya se reubicó y ya está apoyando nuevamente prácticamente la candidatura representante de Lula, que es Fernando Haddad y Manuela,
y además liderazgo de otros partidos políticos que podrán agregar apoyo, porque en el Nordeste, por ejemplo, ningún político, ni siquiera tradicional, quiere estar en contra de Lula o de la fórmula que representa Lula. Entonces, eso va a galvanizar seguidamente, crecientemente, un apoyo. Y claro que hay una otra candidatura de centro-izquierda, que es la de Ciro Gomes. Es importante porque tiene un proyecto de desarrollo nacional, tiene una postura de centro-izquierda, pero Lula busca no permitir que el PT, que la izquierda haga críticas a Ciro Gomes, porque dijo, en la segunda vuelta vamos a estar juntos de toda manera. Entonces es una táctica, no pelear ahora, porque aquel que pueda pasar a la segunda vuelta deberá unirse al otro que no fuera aprobado, porque así es una necesidad de tener una unidad lo máximo posible de la izquierda. Si no es posible en la primera vuelta, los hechos objetivos de una elección van galvanizando y afunilando opiniones para que en la segunda vuelta se construya el máximo posible de una unidad. Y además los movimientos sociales, la CUT, los movimientos sindicales, todos los movimientos sociales, la Unión Nacional de Estudiantes también están con la fórmula de Fernando Haddad y de Manuela Haddad. Entonces, eso hay un proceso de... Prácticamente la campaña está comenzando hoy, con una otra cara. Hoy tiene una otra cara, porque antes se discutía la liberación de Lula, la no liberación de Lula, lo que debería ser la perseguición a Lula. Ahora es gente en la calle, poner la militancia para trabajar y esa militancia llevar el mensaje de Lula. No más pedir y protestar, pero sí hacer de la indignación un mensaje concreto en la calle para construir una posibilidad electoral, porque es lo que pasa hoy en Brasil. Una posibilidad concreta de crecer la fórmula Fernando Haddad y Manuela Haddad para representar Lula e incluso en breve tiempo hacer justicia en relación a Lula, porque está preso completamente injustamente. Es injusta e ilegal la prisión de Lula. Tiene que estar en libertad. Se trata de un mensaje que deberá transformarse con votos en las urnas y veremos esa encuesta definitiva, no manipulada de los medios de comunicación corporativos en Brasil el día de la elección. Beto, gracias por ayudarnos a entender el panorama hoy, muy importante esta claridad. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, buen trabajo. Saludos. Muchas gracias, buenas noches, chao. Vamos de regreso con ustedes a la mesa a manera de síntesis, compartir información de esta jornada que se ha vivido allí en Curitiba con este titular. Fernando Haddad sustituye a Lula como candidato presidencial ante bloqueo judicial. Fernando Haddad fue nombrado por el PT el sustituto de Luis Ignacio Lula da Silva para la candidatura presidencial. Recuerden que son el 7 de octubre. El anuncio se dio cuando se vencía el plazo impuesto por la Justicia Electoral de Brasil, que se negó a aceptar recursos que permitirían a Lula permanecer en la contienda democrática. En este primer discurso, Haddad reiteró que Lula es el líder del pueblo y ha significado un antes y un después en la historia de Brasil, ya que en sus gobiernos contribuyó a mejorar las condiciones de vida de los más pobres y erradicar gran parte de las problemáticas sociales, logros que se han perdido bajo el mandato del presidente de facto, Michel Temer. Información que ustedes pueden detallar más adelante en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela. El martes de movilizaciones antiimperialistas en las calles de la capital, Caracas. ¿Qué entraña esta protesta y cómo entenderla a nivel global? Lo analizamos al volver aquí en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, este martes miles de personas tomaron las calles de Caracas para manifestar su condena al imperialismo estadounidense, además rendir honor al presidente mártir Salvador Allende, asesinado el 11 de septiembre de 1973. Tenemos el informe. El pueblo de Venezuela salió a las calles de las principales ciudades. Casi 20 años de revolución bolivariana le han otorgado una comprensión de la confrontación internacional de poderes que afectan su vida cotidiana. Los testimonios dan cuenta de las razones por las que continúan trabajando por la consolidación del modelo de inclusión social a pesar del cruento bloqueo económico y la creciente amenaza de una intervención internacional. Aquí no estamos viviendo en dictadura. Aquí nosotros, los jóvenes, los viejitos, la sexodiversidad, los deportistas, todos estamos construyendo nuestro propio modelo político, nuestro proyecto bolivariano, enmarcado en el legado del comandante Hugo Chávez Frías. La lucha del pueblo de Venezuela es contra el imperialismo. El conocimiento de las luchas de otros pueblos como los de Cuba, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, así como los testimonios históricos, refuerzan la certeza de los venezolanos y explican el respaldo que ofrecen a su dirigencia. La movilización de este martes rinde tributo a la figura de Salvador Allende, líder de la izquierda suramericana que alcanzó la presidencia de Chile en 1970 para instaurar un gobierno de unidad nacional e impulsar el desarrollo de su país a través de la nacionalización de la minería. Las transformaciones económicas de Allende provocaron una escalada de agresiones del gobierno de Estados Unidos dirigido por Richard Nixon, comparables a la actual estrategia contra Venezuela. Grave afectación de los sistemas de distribución de alimentos, cartelización mediática y ataques a la moneda nacional para estimular la inflación generaron las condiciones para la estocada final el 11 de septiembre de 1973. En la actualidad, Chile conserva la constitución y el modelo económico y político implantado por la sangrienta dictadura militar de Augusto Pinochet y es uno de los países más desiguales del mundo. En un intento por repetir la historia, la víspera la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió a la comunidad internacional durante una sesión del Consejo de Seguridad sumarse a las sanciones ilegales que su país impone a Venezuela desde 2017. La nueva jugada en el tablero de la intervención fue respaldada por los gobiernos de Francia y Reino Unido, pero rechazada categóricamente por los de China, Rusia y Bolivia, quienes coincidieron en que Venezuela no es un tema a tratar en esa instancia internacional. Teníamos allí el contexto a nivel mundial, de nuevo en la coyuntura, en Caracas, cómo finalizó esta jornada, los testimonios con los que se encontró nuestro corresponsal Luis Tavera, allí estuvo él y ahora desde la sala de redacción nos cuentas, Luis. Saludos, Tatiana. Hoy los jóvenes y movimientos sociales políticos encabezaron una marcha antiimperialista para denunciar la injerencia de Estados Unidos y también rememorar lo que fue el asesinato del presidente chileno Salvador Allende, que también tuvo participación en el gobierno estadounidense en este asesinato. Los asistentes manifestaban su rechazo también a la xenofobia sufrida por los venezolanos que residen en otras naciones. Entre las impresiones que se pudieron observar, se pudieron recoger allí en esa calurosa marcha, fue que los venezolanos hacían como una comparación de lo que vivió Chile hace más de 40 años con el gobierno de Salvador Allende, que también fue el mismo guión, decían ellos, que quisieron aplicar acá en Venezuela con la guerra económica, con esconder alimentos, difamar quizá al jefe de Estado. Entonces ellos denunciaban también que algunos gobiernos y organismos internacionales han sido partícipes con respecto a lo que ha sido la manipulación mediática en contra de Venezuela. Gracias, Luis. Allí tenemos el balance de esta jornada y nos vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Lidice Navas, analista política internacionalista. Es además activista social en una parroquia muy conocida en Caracas. Lidice, un placer. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Gracias a ti. Cuando hablamos de una marcha antiimperialista, es un asunto no solo de retórica. ¿Qué es lo que realmente entraña que hayan miles de personas marchando en una ciudad, en una capital, en este caso suramericana, Caracas, en contra de eso, del imperialismo hegemónico que hoy aún persiste en el mundo? La movilización de hoy viene a demostrar el nivel de conocimiento y de conciencia, el nivel de información que tiene nuestro pueblo cada vez mayor y sobre todo
esa población joven, ¿no? Que vemos allí en esas imágenes, sobre el papel que ha jugado el imperialismo y todas las fuerzas aliadas al imperialismo en la situación que vive el país, pero no solamente que vive el país, sino lo que viven los diversos pueblos de América Latina y el Caribe, en particular, precisamente cómo esos jóvenes saben que lo que está sucediendo en Venezuela precisamente rememora lo que aplicaron en Chile. Entonces, ese nivel de información que tiene nuestro pueblo es lo que se está expresando. Y no solamente se expresa en esta forma de movilización. Nuestro pueblo, todos los sectores de nuestro pueblo están movilizados de distintas maneras. Mientras estos jóvenes estaban hoy allí concentrados, además en unas movilizaciones que expresan la fuerza, la convicción de esa juventud, cuando hay un sector de la juventud que hemos visto cómo ha sido engañada, cómo ha sido atraída a través de países o hacia países que estábamos seguros que iban a vivir lo que vivieron, lamentablemente. Sí, pasando necesidades Así es, sin lo sentido. sabíamos Y sobre sin todo sentido. también esto sucede cuando hay gobiernos en nuestra propia región que lo hacen es desestimular la política en los jóvenes. ¿Cómo se mantiene en Venezuela? Bueno, es que precisamente en las expresiones concretas de cómo nuestro pueblo y particularmente los jóvenes y las jóvenes están siendo protegidos y protegidas a través de las diversas programas sociales que nuestro gobierno ha puesto en acción, precisamente demuestra y cómo, fíjate, las reacciones que han tenido quienes han regresado, ¿no? Para yo ir a pasar trabajo de la manera como lo hemos estado, como lo hemos sufrido, prefiero venirme a mi país. Y además, ya con una mayor o mejor comprensión de que hay posibilidades, de que tenemos posibilidades. Entonces, pero te decía que mientras esos jóvenes estaban concentrados allí, en esa movilización, otro sector de la población está movilizado hacia las cuadras de sus vecindarios, de sus barrios, ejerciendo la Contraloría Social para hacer cumplir los precios acordados. Es decir, un pueblo movilizado en sus diversas expresiones, cada quien cumpliendo lo que siente que tiene que cumplir, que necesita cumplir. Aplicando eso de que el poder recibe, porque solo el pueblo salva el pueblo, hoy hay una mayor conciencia de eso y cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Si en el 2002 ese pueblo que no tenía la experiencia que tiene hoy logró en menos de 72 horas tener nuevamente a nuestro comandante en Miraflores, hoy ese pueblo, y lo ha venido demostrando. Lo ha venido demostrando. ¿Será por eso, Lídice, que Estados Unidos y sus aliados no toman la decisión de atacar de otras maneras mucho más directas a Venezuela? Así es, pero no solamente eso, sino porque... ¿Será que existe ese entendimiento meridiano desde la geopolítica de lo que pasa en Venezuela, de esta movilización? Y no solamente en Venezuela, es que además son los pueblos, son las consecuencias para la región. ¿Cómo se movilizarían los pueblos de nuestra América? Pero eso parece, Lídice, que al Grupo de Lima, como le dice el gobierno de Venezuela, el cartel de Lima no le importa. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Ahí está el pueblo brasileño, ahí está el pueblo argentino, ahí están otros pueblos dando la pelea. Ahí está, por ejemplo, lo que han pretendido, lo que pretendieron hacer en Nicaragua, y ahí está el pueblo sandinista nuevamente poniendo en orden, poniendo las cosas en su sitio. Es decir, creemos
que ellos le tienen miedo a eso, en que efectivamente en la unidad entre los pueblos ganan los pueblos. De hecho, durante esta jornada estábamos recordándose desde Caracas, desde distintas instancias, no solamente en Venezuela, por supuesto, en Chile, los 45 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Allende. Y si revisamos la fórmula del derrocamiento, tiene hechos puntuales muy claramente aplicados a Venezuela. ¿En qué se radica la diferencia? ¿Distintos tiempos históricos? ¿En qué radica? Distintos tipos históricos y que... Mira, Bolívar en eso fue también otro visionario sobre el carácter de nuestro pueblo. Es un pueblo totalmente distinto al pueblo chileno. Y por otro lado, no olvidemos cuál es la composición social de nuestro ejército bolivariano. Es un ejército totalmente distinto al ejército chileno, ¿no? Es decir, este es un ejército cada vez más compenetrado con la ideología bolivariana, con la visión de Bolívar, con eso que sembró Chávez, de rescatar a un Bolívar que no conocíamos antes y traernos al Bolívar de carne y hueso que comprendió hacia dónde iba Estados Unidos y qué iban a hacer. Bueno, y que lo advirtió hace 200 años. Así es. Entonces, es también, por un lado, el carácter de nuestro pueblo y por otro lado también una composición clasista de nuestro ejército. Nuestro ejército es pueblo. No hay allí esa separación que hay en el caso del ejército chileno. Sí. Y hay otra cuestión que hemos percibido. Por ejemplo, uno sabe leer entre líneas las declaraciones incluso de voceros, por ejemplo, de militares brasileños. Tampoco los sectores brasileños tampoco están dispuestos a permitir que, por ejemplo, Colombia se imponga, es decir, llegue a tomar el control militar en América Latina. Entonces, hay un conjunto de factores que ellos han estado evaluando. Ni siquiera los militares colombianos, me parece, ni siquiera los militares colombianos estarían dispuestos a entrar en eso. Por supuesto. De hecho, es una verdadera contradicción. Un país que está tratando con qué cantidad de problemas de salir de una guerra interna de casi 60 años para ahora sumarse en una campaña de esas características. Entonces, esto es claro, realmente impensable. Impensable, aunque, no podemos olvidar nunca cuál ha sido el papel que ha jugado la oligarquía colombiana desde la época de independencia. Sí. Y con el apoyo de los distintos gobiernos de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Claro. Ahora, siempre jugaron a eso. Fíjate, algo que es importante revisarlo a nivel geopolítico, Lídice, es que no es solamente Venezuela. En todo este mundo las sanciones en contra de Venezuela por ser considerada una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a Rusia, sanciona a Irán, tiene una guerra comercial clarísima con China, es decir, hay hasta con sus aliados en la Unión Europa. Europea, con Canadá. Así es. Hay en este momento una pugna geopolítica muy complicada. Muy complicada. Algunos dicen esto ya es la ley de la selva porque el derecho internacional no se respeta. Y si no lo respeta, la potencia hegemónica que es Estados Unidos, que queda para los demás. Así que desde esa perspectiva, ¿cuál debe ser el papel de todas estas naciones que quieren tomar sus propias decisiones sin la injerencia de los Estados Unidos? Bueno, volvemos a poner el acento en los pueblos, en los pueblos, en los niveles de unidad de los pueblos para salvar a la humanidad, en los niveles de unidad de todos los sectores que estamos por la paz y que sabemos que necesitamos la paz, no solamente para salvar a la humanidad, sino para poder tener la oportunidad de continuar teniendo un planeta vivible,
Y allí, por ejemplo, bueno, qué bueno los avances que tenemos en África, por ejemplo. O sea, cada vez los países del sur vamos acercándonos porque nos parecemos, porque hemos vivido y hemos sido precisamente los países y los pueblos de donde nos han vivido los países del norte a costa de nuestra riqueza. Nos han saqueado y ahora llegó el momento en que, y hacia allá vamos, veamos cómo está el mundo. Muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Y confiamos en que vamos a salir juntos y juntas de esto. Y fíjense cómo se está desarrollando el panorama económico. Estados Unidos ya no las tiene todas consigo como para pretender volver a imponer un mundo unipolar. Y Rusia y China, los presidentes y líderes de esas naciones reunidos el durante esta jornada. Político no le da para eso. Muchas gracias, Lídice, por ese análisis. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Desde este lado del estudio vamos a otra pausa brevísima en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia España. En Barcelona, el independentismo reclama la libertad de los políticos presos y los exiliados. Además, una república se aleja. Y lo hace con una multitudinaria movilización con motivo de un día de fiesta nacional, la celebración de la Diada de Cataluña. Tenemos información, tenemos el análisis al volver aquí en Noticias. En Noticia Cataluña, con una multitudinaria marcha independentista, la Generalitat celebraba este martes la Diada, su día de fiesta nacional. En medio de esta conmemoración, reclaman la ruptura con España, la libertad de presos políticos, impulsores del proyecto independentista. Aquí tenemos los detalles. Al menos 1 millón de personas a lo largo de 6 kilómetros llenó este martes la avenida Diagonal de Barcelona, según la Guardia Urbana de Cataluña. Una marcha organizada por la Asamblea Nacional Catalana a lo que ha llamado la Gran Ola Sonora. Entre los principales propósitos de los manifestantes están reivindicar la República Catalana y la desaplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que mantiene a 9 líderes políticos independentistas presos. La víspera, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, envió un mensaje a propósito de la conmemoración del Día Nacional de Cataluña. Una república compartida que ha de ser de todos los catalanes. Lo haremos por todos los presos políticos, los exiliados y por todos aquellos que son perseguidos por defender la libertad de Cataluña y por haber dado la palabra al pueblo en referéndum de autodeterminación el 1 de octubre. Al finalizar la manifestación independentista, Torra pidió valentía al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que preste atención al grito democrático que se ha escuchado y ha asegurado que la marcha soberanista que se ha iniciado no se detendrá. Las únicas medidas concretas hasta ahora por parte de Sánchez fueron la orden de traslado de 6 líderes independentistas presos a cárceles de Cataluña. Entre los que recibieron el beneficio están el exconsejero Raúl Romeva, el expresidente de la separatista Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y las únicas mujeres encarceladas, la exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carmen Forcadell. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, profesor del Centro Universitario en Carnegie World, analista político. Está con nosotros desde México. Hola, Ernesto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. Había primero expectativa, se decía desde días atrás que esta marcha no tendría tanta convocatoria. La sorpresa es mayúscula, sobre todo con los medios de la derecha, porque fue multitudinaria, primero la movilización, luego la concentración en Barcelona. Así que la pregunta es, ¿revive el proceso independentista catalán?
Sí, yo creo que en este momento es muy evidente que está retomando fuerza, está más bien engrandeciendo ese movimiento independentista catalán, y lo están llamando pues no solo las asociaciones que tradicionalmente desde la organización civil han impulsado el independentismo, sino otra vez las instituciones gubernamentales de la Generalitat están llamando a retomar la bandera del independentismo. Vimos a Quim Torra hablar de relanzar el proceso, y bueno, esto pone otra vez a Cataluña en el ojo del huracán en la política española, dentro de otros temas, pero obviamente, bueno, pues parece que vamos a tener un nuevo episodio en este proceso independentista, donde las instituciones catalanas pues se ven además apoyadas por buena parte de la población con esta manifestación que sí fue multitudinaria y que fue llamada, que si bien es parte del proceso o de los festejos del Día de Cataluña, pues también fue llamado con este propósito, ¿no? Lo que allá oíamos en el recuento de la ola sonora, y que se llamó en defensa de los presos políticos y obviamente por el independentismo. Entonces esta manifestación, pues sí, a mí me parece que sí termina siendo un espaldarazo a las intenciones de las instituciones gubernamentales por el independentismo, una vez más. Ernesto, y con respecto a la relación con el gobierno, en este caso con Pedro Sánchez del Partido Socialista, ¿ves realmente diferencias? No solamente me refiero a lo retórico, a lo diplomático, sino diferencias concretas en lo político, sobre el artículo, por ejemplo, 155 con el Partido Popular. A mí me parece que sí hay alguna diferencia. Sobre todo creo que el gobierno del socialista de Pedro Sánchez está obligado a mostrar una cara de mucho más diálogo, una cara de mucho más conciliación con las intenciones catalanas. Y hay que recordar que el Partido Socialista pues tiene una iniciativa de reforma a la Constitución en la que aumenta las facultades de las autonomías de España, y pues avanza en un proceso de reconocer a España como un Estado plurinacional, como lo es Canadá o como tenemos otros casos en el mundo. A mí me parece que sí está diferente, ha estado llamando al diálogo, también habla de legalidad, y en esto se parece un poco al PP, al gobierno del Partido Popular, que quería aplicar la ley a rajatabla y quería imponer la ley española, cuando pues es evidente que esto no se puede hacer de esta manera. Entonces me parece que el Partido Socialista, por lo menos de momento, parece tener más sensibilidad, hace un llamado al diálogo, y además también hace un llamado al PP a hacer una oposición responsable, porque hay que recordar que el Partido Popular dentro del Parlamento español está llamando a endurecer las medidas y exige del nuevo presidente mano dura con el proceso catalán, a lo que el presidente ha respondido que sean responsables, que si fueron pues ya fueron gobierno, tuvieron este problema en las manos y no supieron resolverlo, al contrario, lo agudizaron con el ejercicio de la represión del año pasado durante el referéndum, pues que ahora sean responsables en su papel de oposición. Y a mí me parece que en este sentido sí podemos ver algo distinto. Sí. Pero es como mucho de pedirle al Partido Popular que sea una oposición seria. Hartos ejemplos tenemos de su historia. Gracias, Ernesto, un placer, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a ti, muy buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, una revisión desde la geopolítica en imagen muy, muy importante. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.